Según un reciente informe de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, el abuso o maltrato contra las personas de la tercera edad se generaliza. Y en Cuba, donde la tasa de personas mayores de 65 años es cada vez mayor, este problema exige acciones de atención más eficaces. Nos preguntamos entonces, ¿por qué ocurre el maltrato? ¿Por insensibilidad de algunos o acaso también por desconocimiento? ¿Por no estar conscientes de que a veces, incluso sin querer, empleamos la violencia contra ellos? Dialoga Mitos de la Salud. Hoy hablamos sobre el maltrato a los ancianos con Vivian García y una voz autorizada de la psiquiatría en Cuba. Gracias, Karen Cano, por tu presentación. Buenas tardes y bienvenido a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está presentado el tema y mi interlocutora de esta semana es la doctora Mercedes Ramírez, especialista de segundo grado en psiquiatría, profesora de la Universidad de Ciencias Médicas en nuestra provincia de Holguín y toda una voz autorizada para dialogar en torno al maltrato a nuestros adultos mayores. Buenas tardes, doctora, porque además es máster en longevidad satisfactoria. Buenas tardes y muy agradecida por haberme invitado al programa y contenta de compartir este tema tan bonito, tan necesario. Es un placer, doctora. Doctora, inicio tal vez esta conversación preguntándole cuál es la visión, su visión exactamente, sobre nuestra etapa de envejecimiento. ¿Está usted de acuerdo con criterios que se manejan como que es una etapa, digamos, de marginalidad, de infidelidad, o infelicidad? Exactamente, doctora, discúlpeme. Bueno, estos criterios, estamos de acuerdo con muchas frases, como la de Cicerón, que plantea de que mientras más la persona envejece, más limitaciones tiene, y por supuesto más dependiente es. Por supuesto, eso no conlleva que sean más infelices, pero sí, mientras más envejecimiento existe, mucho más dependencia y mucho menos autovalidismo. Entonces, ¿usted comparte esos criterios, por ejemplo? Lo compartimos, ¿cómo no? Es una etapa difícil. Es una etapa difícil, lo que hay que saber manejarla para lograr lo que se quiere hoy en día por la ONU y por todos los ministerios de salud pública. Ahora, ¿cómo usted define el tema del maltrato? Del maltrato de manera general, pero sobre todas las cosas en el adulto mayor. Sí, maltrato es un trato inadecuado que se da a una persona, que se ejerce sobre una persona, y esto le crea sufrimiento, le crea trastornos emocionales y a veces hasta físicos. Y entonces, bueno, no solamente el maltrato puede ser físicos, los físicos son, por ejemplo, empujones, moretones, golpes, ofensas de palabras, excluirlos de un entorno, marginarlo, anularlo, también coger sus propiedades sin su consentimiento, no tenerle en cuenta sus opiniones. Hay muchas formas de maltrato y lo vamos a ver en el transcurso del programa. Esa violencia puede, digamos que revestir características físicas, emocionales, económicas, como usted nos acaba de decir, incluso sexuales, doctora. Claro que sí, y los que tenemos chance de dar consulta, hemos visto a veces ancianos que han sido víctimas de abusos sexuales, a veces con hijos que ingieren bebidas alcohólicas. Yo vi casos de hijos alcohólicos que violaron a la madre, conllevándola a la muerte, o sea que el abuso puede ser también sexual. Vemos abusos de todo tipo, y entonces, bueno, desde una palabra ofensiva, un trato inadecuado, un desprecio, una marginación, una negación. El silencio. Ese silencio hiere tanto a los adultos mayores que a veces te lo quieren decir y tú tienes que tratar de buscar los síntomas de alarma de que hay maltrato para poder encontrarlo. ¿Cómo no? Incluso cuando quieren participar de un debate, una conversación en casa y no se les permite ni siquiera dar su opinión. Cuando no se les permite dar su opinión es muy molesto y muy dañino para ellos. Bueno, yo le voy a invitar a hacer nuestra primera pequeña pausa en la conversación
todos los adultos mayores con el pasar de los años se vuelven tercos e inflexibles. ¿Esto será cierto, falso, un mito o una realidad? Les recuerdo que estamos en vivo, que transmitimos a través de la señal de la televisión en Holguín y que tenemos habilitado en el estudio el número telefónico que tal vez aparezca en su pantalla, 24 45 34 47. Establecemos contacto ahora mismo con Giancarlos Cobas, que se encuentra en exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya me encuentro en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de hoy relacionado con el maltrato al adulto mayor. Acompáñenme. ¿Cree usted que las personas de la tercera edad son víctimas de maltrato? Bueno, en mi casa nosotros no somos víctimas del maltrato, pero sí es muy cierto que hay muchachos jóvenes que se fresquean y les faltan el respeto a las personas mayores. Porque incluso ayer estábamos haciendo ejercicio en el Parque Martí y habían 3 jovencitos y le estaban faltando el respeto a una persona mayor. ¿Cómo no? Podemos ser y en muchas ocasiones lo son. No es mi caso, yo vivo sola y yo no tengo que me maltrate, pero sí, cómo no, y nos discriminan. En algunos casos sí. Hoy en día sí hay bastante, porque hoy en los hogares hay hasta 3 generaciones diferentes. Están los más jóvenes, los de media edad y nosotros que somos ya los adultos. Y entonces, bueno, precisamente donde no hay comprensión, donde no hay amor, pues sencillamente ahí está la situación de que se presentan, de que nosotros ya no contamos, los jóvenes no escuchan las opiniones nuestras porque a veces tenemos la razón, pero como no nos escuchan, piensan que esa razón que tenemos nosotros o esa forma de expresarnos, para ellos no es indispensable. Entonces están muy apurados por el trabajo, muy apurados por todos los problemas diarios y ahí está el anciano que está recibiendo y está oyendo todos los problemas que suceden alrededor y sin embargo no tienen un momento de decir vamos a sentarnos y vamos a escuchar y vamos a ver qué ella quiere. No sucede en todos los lugares, por supuesto, hay ancianos que tienen una vida más holgada, mejor, pero hay otros que no. ¿Y cómo se manifiesta ese maltrato? Eso los dejan solos de muchas maneras. Bueno, los mismos nietos que no quieren saber prácticamente de los abuelos, no tienen comunicación con ellos. Por ejemplo, en muchas ocasiones el adulto mayor solamente sirve para hacer los mandados de la casa. Las personas jóvenes fundamentalmente no escuchan la opinión de la persona mayor. No es maltrato físico, pero sí es un maltrato psicológico. No le dan cariño, no le dan amor. ¿Y qué recomienda usted a las personas responsables de esos maltratos hacia los ancianos? Es algo difícil porque es como les digo, hoy en día los jóvenes dedican mucho tiempo porque tienen que salir a hacer compras, que tienen que salir a trabajar, que tienen diferentes actividades que nosotros no tenemos. Y entonces, bueno, pues dedican muy poco tiempo a eso. Entonces, sencillamente es dedicarle un poquito de su tiempo a la persona anciana. Estas son las opiniones que encontramos en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. No, esperen, sola sin mí. ¿Vamos, Jorge?
Bueno, interesantes las opiniones que hoy ha tributado Giancarlo Cobas. Gracias por los aportes. Y bueno, este mensaje que además compartimos en esta emisión de Mitos de la Salud, donde intercambiamos en torno al maltrato a nuestros adultos mayores. Yo sigo dialogando con la doctora Mercedes Ramírez, especialista de segundo grado en psiquiatría y máster en ciencias en longevidad satisfactoria. Doctora Mercedes, ¿usted pudiera mencionar, digamos, cuáles son o cuáles considera más comunes y más frecuentes esas formas de violencia? Sí, cómo no. La violencia hay que explorarla bien para poder llegar a ella, porque a veces es difícil que tú puedas contactarla en un momento de una tensión. Pero las más frecuentes son las violencias psicológicas, pero esta tenemos que explorarla mucho más. Es frecuente que tú veas ancianos maltratados porque, como ya vimos anteriormente, usted mencionó todas las anteriores, físicas, psicológicas, sexuales, económicas, pero la violencia psicológica es una de las más frecuentes en el adulto mayor. Y entonces el amenazarlo con llevarlo a una institución, el amenazarlo con no complacerlo en algo, el confinarlo a una silla o a una cama sin una justificación, el ponerlo en una institución sin su aprobación, sin su deseo, es violar las normas que se establecen de la comunicación y de los deseos del adulto mayor, el proferirle palabras ofensivas, el hacerle mueca, por ejemplo, a veces el anularlo completamente, todas esas malas frases, el tararear una canción y dejarlo con la palabra en la boca. Hay muchas formas de maltratar a los ancianos que caen dentro del abuso psicológico. No solamente los golpes son... Sí, frases a veces aparentemente tan simples como teniendo al anciano delante, no, ayer me dio una lata, o anoche esta no me dejó dormir. Son frases muy crueles, sí, ¿verdad? Inclusive este viejo, tú sabes que los viejos hacen esas cosas por fastidiar. Esas palabras, esas frases indirectas que aluden a viejo como algo inservible, o alguien que molesta, ¿no? O ya no puedo, también a veces ya no puedo más, qué obstinada estoy. ¿En qué cansada estoy? Qué cansada estoy, qué mal me siento. O tengo ganas de morirme. Tengo ganas de morirme delante de ellos. A veces son quejas que los afectan a ellos porque se sienten dañados por esas expresiones. Ahora, doctora, ¿por qué? ¿Qué origen da a estas formas de maltrato? O sea, ¿qué la originan? Yo de pronto me pregunto si será por una insensibilidad del ser humano o realmente porque tienen un desconocimiento de que estas frases, por ejemplo, que usted acaba de expresar acá, realmente repercuten en la vida de esa otra persona, dañan la vida de esa otra persona. Sí. ¿Por qué suceden estas cosas? Sí, generalmente hay personas que están pasando por una situación de sufrimiento, que tienen alguna patología descompensada, tienen un trastorno de la personalidad y no pueden tener control de sus impulsos y son capaces de cometer abusos. A veces un poco no directamente, no intencionado. Uno de los más frecuentes es el cuidador, cuando el cuidador está ya exhausto y cansado de tanto cuidar a un anciano sin ayuda, sin apoyo. A veces hace estos lamentos a veces no intencionados, pero hieren, ¿no? Y entonces, bueno, no todo sigue una secuencia de gloria cuando hay una atención a un adulto mayor. También las personas con un trastorno de personalidad que son insensibles, las personalidades explosivas o las personalidades sociopáticas que son fríos y emocionalmente encallecidos, hieren y después no les duele. Pero hay algunos que lo hacen sin una intención, lo hacen porque están cansados, ansioso, con un trastorno emocional, con un sufrimiento. Hay un criterio también generalizado de que la persona que maltrata pues fue maltratado en la niñez o en la adolescencia, doctora. Sí mismo, generalmente se plantea de que el individuo que maltrata casi siempre fue víctima de abuso en la infancia o en la adolescencia. No todos, pero un gran por ciento, sí, cuando tú lo entrevistas puedes captar esa parte de que ha sido víctima de maltratos. Y entonces, bueno, eso es una cuestión que puede pasar de una generación a otra. Pero no todos son así. No todos son así. Porque hay personas incluso que de niños
realmente fueron maltratados, pero no Sí, maltratan a así un mismo. adulto mayor. Ah. ¿Pudiera usted tal vez ayudarnos a identificar un perfil del abusador? Sí, casi siempre el abusador es una persona que es explosiva, es sufrida, casi siempre tiene dificultades en la comunicación. El abusador tiene muy poco control de sus impulsos, antecedentes casi siempre de haber sufrido un maltrato, pero bueno, no, como dijimos ya anteriormente, no todo el 100% lo es así, pero son personas que generalmente se quejan de su desgracia, de lo que están viviendo en ese momento, envuelven a las personas que están a su alrededor y lo culpan de su problema también. Son explosivos, impulsivos, muchas características que dañan al adulto mayor. Y eso es una manera para que las personas lo podamos identificar. Es una manera para identificarlo. Incluso cuando estamos hablando también de los adultos mayores. Claro, sí, de los adultos mayores. Y también nos indican también cuando un cuidador está también a veces agotado, porque estas son una de las causas más frecuentes de los malos tratos. Hay un síndrome que es el síndrome del quemado o del burnout, que describe bien al cuidador cuando está ya en una etapa de agotamiento, que es capaz de maltratar. Y lo ves en la consulta, porque a veces tienen ese maltrato, pero a veces se arrepienten. Tienen esas dos fases, maltratan y después tienen un arrepentimiento, o sea que no hacen ese maltrato conscientemente de que lo quiero hacer, es que están desesperados en ese momento y después se retraen y se arrepienten de haber hecho ese acto. Hasta ahora en la conversación que hemos sostenido, de todas esas formas de maltrato, el psicológico, digamos que es el que menos se ve, pero el que más duele. Claro que sí, es el que menos se ve y el que más duele, porque esa etapa en que te excluyen de una conversación, donde te anulan, donde no se te tienen en cuenta tus derechos, donde te dicen palabras ofensivas, donde se cogen tus propiedades sin tu consentimiento, donde te hacen firmar un documento sin que tú estés consciente de lo que estás haciendo, a veces engañándote, otras veces aludiendo a que tú estás enfermo o discapacitado, adueñarse de tu chequera, de tu dinero, coger tus propiedades. Todos esos tipos de maltratos se ven y no son físicos, son psicológicos. Vamos a hacer otra pausa en nuestra conversación. Estamos recibiendo algunas interrogantes a través de nuestro canal telefónico 2445-3447. Con el pasar de los años, los adultos mayores se vuelven más tercos, más inflexibles. ¿Esto será cierto o falso, mito o realidad? Le invito a mantener la sintonía. Ya estás grande para enamorarte. Vos que no tenés nada que hacer, cuídame los chicos. Ya te lo repetí 1000 veces. Ya estás grande para manejar la plata. La tecnología no es para viejos. ¿Ahora se te ocurre ir a bailar? Ya estás grande, te podés golpear. Basta, basta, eso no es cierto. Somos padres, madres y profesionales. Somos cantantes, estudiantes y profesores. Somos abuelos o no abuelos. Somos artistas, deportistas e intelectuales. Somos y hacemos de todo. Somos personas. Y tenemos derechos. El maltrato no solamente es violencia física. La indiferencia, el abandono. Un vos no podés también es violencia. Entre un 4 y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna vez alguna forma de abuso o maltrato. Y el 90% de los casos, aunque no lo crean, proviene del seno familiar. Depende de nosotros lograr un cambio. Conozcamos nuestros derechos. Participemos activamente en la sociedad. Conociendo gente y creando lazos respetuosos y de igualdad. Cuidemos de nosotros mismos. Sobre todo, pidamos ayuda si nos sentimos maltratados. Trátame bien. Trátanos bien. Bueno, sigo dialogando con la doctora Mercedes Ramírez. Permítame apartarnos un poco de nuestro guión que siempre preparamos para estas emisiones para responder algunas interrogantes recibidas a través del 2445-3447. Bueno, dice acá, Sonia López le pregunta, es de la ciudad de Holguín, ¿es recomendable, doctora Mercedes, retirarle tareas a un anciano que desea hacerlos por voluntad propia? ¿Será mejor permitírselos o no? Bueno,
Siempre y cuando un anciano pueda hacer una tarea sin que le corra riesgo para su integridad física, puede hacerla. Lo que tenemos que ir pautando tareas acorde a su edad y su capacidad física y mental. Porque un anciano que no haga, un adulto mayor que no haga nada, también lo estamos limitando, lo estamos marginando. Y entonces lo excluimos totalmente de las actividades sociales entonces, y de las laborales. Es bueno que se mantengan activos hasta que puedan, sin que corra riesgo su vida y su integridad física. Acá tengo una llamada de Mariana Peña, del municipio Banes. Dice Mariana, y hago público porque así lo ha hecho ella, dice: mis hijos me maltratan. Siento que ellos se alteran conmigo. ¿Existe alguna consulta donde puedan ellos asistir para evitar estas formas de maltrato? Bueno, en todas las áreas de salud a nivel comunitario hay especialistas de psiquiatría en todos los municipios. En esta etapa, un poco que los equipos multidisciplinarios por la COVID se han un poco que desestructurado, pero sí existen especialistas capacitados en psiquiatría que puedan ayudar al adulto mayor como para manejar esa situación. Debe acudir al psiquiatra de su área, al psicólogo, porque hay equipos de salud en las áreas, en los policlínicos, en las áreas de salud. Hay un equipo multidisciplinario que atiende a los adultos mayores. A ver, esto es una persona que sabe que la están maltratando, pero cuán importante es que en este caso, esta es la víctima, ¿no? Pero el que maltrata sepa que lo está haciendo, porque si no, no va a buscar ayuda. Claro que sí. La ayuda le hace más falta al maltratador. Exactamente. Y ahí va el primer enlace. Ella va a su consulta, plantea su problema, la afección que está teniendo en estos momentos, y debe ser visitada por la trabajadora social, por la enfermera del área, por el psiquiatra, que se reconozca y haga un censo de cuáles son los ancianos maltratados. Cuando tengan ese control, ya se harán acciones que van dirigidas a mejorar esta situación. Qué triste recibir una llamada así, incluso en vivo, en un programa de televisión, y saber que hay varias personas que son víctimas de esa violencia, de ese maltrato por sus hijos, que ellos también se van a poner viejos, ¿no? Son reales y así lo proyectan que son capaces de decirlo. Dice Ramón López de Cacocún: mi abuela de más de 70 años está al cuidado de su hermano de 94 años. En ocasiones ella pierde la paciencia con él. ¿Cómo debemos actuar? La familia está en una situación extrema. Bueno, este es un caso de viejos cuidando ancianos. Antes teníamos muchos libros y muchos estudios de niñas que cuidan niños y madres adolescentes. Y esta es viejos que cuidan ancianos y madre por segunda vez, porque siempre un anciano es madre de ese viejo, de ese anciano. Y entonces estos casos hay que analizarlos muy bien. Los equipos multidisciplinarios tienen que actuar en estos casos para poder ayudarlos y orientar a la familia a cómo mejorarse. Porque a veces el poner un individuo en una institución no es un castigo, a veces es una necesidad familiar. Y eso existe en muchos países del mundo. Cuando tú lees sobre necesidad de institucionalizar a un adulto mayor, una de las formas de a veces aliviar al cuidador es poniendo al adulto mayor en una institución, el que está generando problemas, ¿no? Claro. Y entonces, en este caso son dos adultos mayores, hay que atenderlo a los dos. Lo que usted nos acaba de comentar tiene que ver con la llamada de Carlos Ortiz de Holguín. Dice: la permanencia de los ancianos en lugares habilitados con óptimas condiciones ¿no serían una forma de evitar que estos sean víctimas de maltrato en sus hogares donde no disponen del tiempo o de las posibilidades para cuidarlo? Claro que sí, siempre que haya una institución con óptimas condiciones, llámese casa de abuelo o hogar de ancianos, como él lo plantea ahí, con óptimas condiciones. O sea, ahí tiene que haber un equipo bien entrenado, como hoy existe hoy en día, porque casi todos los enfermeros y los médicos que están en los hogares de ancianos han pasado cursos y diplomados sobre geriatría y gerontología, ¿no? Y entonces ellos conocen de esto. Y mientras mejor se maneje el anciano en una institución, mucho mejor será el trato. Pero el equipo tiene que estar capacitado. Claro. Ahora mismo está nuestro código, nuestro proyecto del Código de las Familias en Cuba, que tiene estrategias incluso para minimizar y penalizar incluso estas formas de maltrato, doctora. Por supuesto que sí. El código tiene incluido 3 elementos donde se valora al anciano, sobre la guarda y cuidado del anciano, sobre la alimentación voluntaria, sobre la protección de este anciano, y además el código tiene una ventaja muy grande, que no olvidó al cuidador, que está unas cosas muy concatenadas con la otra, el cuidador y el maltrato. El código no olvidó al cuidador para poder protegerlo y que el cuidador esté más sano, que tenga más capacidad para atenderlo, que tenga mejores condiciones para
poder atender al adulto mayor. Nos queda un minuto para despedir la emisión. ¿Es cierto o falsa la creencia que con los años los adultos mayores se vuelven más tercos, más inflexibles y que a veces digamos que es la causa para utilizar estas formas de maltrato? Yo creo que es falso, porque realmente como tú eres, tu personalidad tú la arrastras desde joven hasta adulto, aunque hay algunas actitudes que tú puedes cambiar. Pero como tú eres, tú te vas a manifestar en la adultez. O sea, el anciano no es terco, quien es dulce de viejo, y quien es malenioso de viejo. Claro. O sea, la personalidad es una cosa que se arrastra, con algunos cambios que pueden pasar, pero no borrarla totalmente. Claro. Y entonces, bueno, ahí a evitar que el que hierro mata, hierro muere, eso hay que evitarlo mucho. Y las otras frases del que cuida al niño tiene derecho al cuidado cuando sea adulto mayor, ¿no? Y el que atiende bien al adulto mayor tiene derecho a la historia. Tenemos unas cuantas frases que te alientan para atender bien a los adultos mayores y sensibilizarnos con esto, porque tenemos programas como códigos y leyes que son muy buenos, muy beneficiosos para poder resolver todos estos problemas de maltrato al adulto mayor. Muchas serían las recomendaciones, pero realmente el tema rebasa nuestro tiempo televisivo. Busque ayuda, solicite siempre ayuda. Trate de compartir esta difícil tarea de cuidar a nuestros ancianos con el resto de la familia, pero sobre todas las cosas reparta amor y no maltrate. Recuerde que usted más adelante, en muy poco tiempo, estará en su misma posición. Buenas tardes y hasta la próxima semana. En próximas emisiones, este espacio abordará el tema de las grasas en el hígado, cómo prevenir y tratar esta patología de amplia incidencia en la población cubana. Recuerde que cada jueves en Telecristal desentrañamos mitos de la salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón.